Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, será extraditado a Estados Unidos. Así lo ratificó el Pleno del Poder Judicial. Juan Orlando Hernández envía carta abierta y reitera que es inocente y dice ser víctima de una venganza y una conspiración. Fiscalía solicita 16 años de cárcel para la ex primera dama de la nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo. Buenas noches, gracias por estar en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos una nueva semana, hoy es 28 de marzo, a pocos días de que se vaya este mes. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado, buenas noches a usted que nos acompaña en la emisión estelar de 11 Noticias, lunes 28 de marzo, histórico para Honduras. Iniciamos con nuestro segundo bloque de titulares. Incrementa 300 lempiras la carga de frijoles en San Pedro Sula. Imparable la violencia en contra de las mujeres. Matan en Choloma Cortés a 2 damas. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Hoy es lunes 28 de marzo, como dice mi compañera Andrea Hernández, es histórico para Honduras. No es un día de alegría, no es que clasificamos al Mundial ni que alguien ganó el Premio Nobel de la Paz. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia denegó el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández y ha ratificado que el expresidente Juan Orlando Hernández sea extraditado hacia los Estados Unidos. Como mucha gente de la oposición ha escuchado con buen tino, de la oposición en aquel momento, ahora algunos gobiernos, de que es lamentable para el país que extraditen a un presidente. Es primera vez en la historia de Honduras y que lo extraditen con esas acusaciones. René Amaya nos cuenta qué pasó en la Corte Suprema de Justicia y del porqué de la determinación de extraditar a Juan Orlando Hernández, expresidente del país. Después de 3 horas de deliberación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de denegar el recurso de apelación presentado por la defensa técnica del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y ratifica la decisión del juez de primera instancia de extraditar al exmandatario hondureño solicitado por la justicia de los Estados Unidos. Luego de analizar todos los agravios y los elementos que fueron presentados por la defensa técnica en la apelación que fue planteada, ha resuelto no al lugar el recurso de apelación planteado, lo cual significa en consecuencia que se confirma la decisión del juez natural de primera instancia designado de conceder la extradición del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado. En el escrito, la defensa alega que el expresidente Hernández Alvarado no podía ser extraditado a los Estados Unidos porque gozaba de inmunidad otorgada por el Parlamento Centroamericano. Además,
que sobre su persona existía en el Ministerio Público 32 denuncias por varios delitos, entre otros. Sin embargo, para el Pleno de la Corte, estos argumentos no son contundentes como para haber evitado la extradición del exgobernante, por lo que ahora tendrá que enfrentar la justicia de aquella nación del norte. Ese es base y fundamental esa verificación, y posteriormente también todo lo relacionado a lo que fue enviado por el Estado requirente en cuanto a los elementos probatorios que indican que existen los indicios racionales suficientes para ser sometido a juicio en Estados Unidos por los cargos que ellos han formulado y que detallan en este escrito y en la nota verbal enviada a través de la Cancillería de la República. Luego de la decisión del Pleno del Poder Judicial, la salida del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández hacia los Estados Unidos dependerá de las autoridades de gobierno. Lo que procede en relación a los siguientes pasos, de acuerdo a lo que establece el auto acordado, es la devolución de los antecedentes al juez de primera instancia. Se estará devolviendo toda la información, todos los antecedentes, todo el expediente al juez natural designado de primera instancia, quien estará ordenando la entrega de la persona que ha sido reclamada, debiendo auxiliarse para esto de la Secretaría en el despacho de seguridad, igualmente la Secretaría en el despacho de Relaciones Exteriores y también de la Secretaría en el despacho de Defensa Nacional para concretar la entrega al Estado requirente. El abogado Juan Orlando Hernández está acusado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York de 3 delitos relacionados con la conspiración para introducir 500,000 kilos de cocaína a los Estados Unidos, usar o portar armas de fuego de alta destrucción para la custodia de la cocaína, elaboración y tráfico de sustancias prohibidas para la elaboración de drogas, delitos que de acuerdo a los expertos solo conllevan una pena de cadena perpetua. René Amaya, 11 Noticias. Ahora Guillermo Paz Manueles nos cuenta que los argumentos de la defensa del expresidente Juan Orlando no bastaron para que el Pleno de la Corte Suprema detuviera la extradición inédita, primera vez en la historia de un expresidente de Honduras hacia los Estados Unidos acusado de narcotráfico. Diferentes sectores de la sociedad han calificado como la crónica de una muerte anunciada la resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificando la extradición hacia los Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, al denegar la apelación que en segunda instancia interpusieron sus apoderados legales. Cada una de las solicitudes que habían sido presentadas por parte del gobierno americano al gobierno hondureño pues habían sido concedidas, y esta no fue la excepción, a pesar de que se presentó este recurso de apelación. Al final pues le deja lecciones aprendidas a la clase política en este país. Esto definitivamente tiene enormes repercusiones políticas, jurídicas, institucionales para Honduras. Entonces es un caso que va a estremecer a partir de acá en adelante a toda la institucionalidad nacional. Se dijo que el Pleno de Magistrados del Poder Judicial, convertido para tal fin en tribunal de alzada, no tuvo más opción que ratificar la extradición de Hernández Alvarado, al considerar que los agravios presentados por su defensa no eran contundentes como para detener esa acción. Era un escenario predecible el que hoy está viviendo el país. Esto realmente a ninguna sociedad, a ningún Estado puede hacerle sentir orgulloso que parte de la clase política de Honduras y la primera línea de mando de un país esté siendo enjuiciada, ya sea en Estados Unidos o en el propio país. Es bien interesante porque va a ser un juicio sui generis, totalmente distinto a todos los demás, porque todos los demás han sido narcotraficantes, hechos y derechos. Y en el caso del expresidente Hernández, estamos hablando de un expresidente que lo acusan de narcotraficante y que nos llevó al Estado de Honduras a ser un narcoestado. Los expertos aducen que la situación para el exmandatario de los hondureños será difícil porque le tocará defenderse ante un sistema de justicia considerado implacable. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. El expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado va a tener que desvanecer 3 delitos allá en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, delitos
que según algunos expertos hondureños no será fácil de enfrentar para él. Los delitos por los cuales está acusado en la Corte del Distrito Sur en Nueva York el presidente Juan Orlando Hernández son graves y revertirlo no será nada fácil para la defensa, pues cada uno de ellos conlleva cadena perpetua más años de cárcel, así lo explican expertos en el área penal del país. Los delitos que enfrenta son graves, ¿verdad? Eso sí es algo que no lo podemos minimizar. El delito de narcotráfico es un delito grave. El delito de armas y todo eso, pero eso que imagínese usted que interesante, creo que lo alegó la defensa en su momento, que eso no está contemplado en el auto acordado, pero igual, independientemente de eso, son delitos graves. Entonces la condena que le espera es una condena bastante gravosa también, ¿verdad? Cadena perpetua. Otros son del criterio que la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia era la esperada, pues los argumentos que presentó la defensa con el recurso de apelación eran débiles y no procedente, en vista que el juicio que enfrentará ahora es en los Estados Unidos y no en Honduras, donde está acusado por tráfico de drogas. Son tres los argumentos que usó la defensa. Uno en relación a la inmunidad centroamericana, que para mí no existe esa inmunidad. Dos en relación al sentido de los delitos, que para mí tampoco existe. Y tres en relación a la convención de 1909, en relación a la petición que se hizo, que parcialmente pienso que tiene razón la defensa, pero en estos momentos han habido 32 extradiciones, han habido 12 apelaciones y ninguna apelación ha pegado. Para este profesional del derecho, lo que se hizo hoy es cumplir con el tratado de extradición con los Estados Unidos. Haberse opuesto a esta petición por parte del Poder Judicial hondureño hubiesen entrado en conflicto con aquella nación del norte. Lo que le espera es que asegure una debida defensa en el extranjero y que demuestre en forma paladina lo que él ha venido afirmando, que es inocente de los cargos que se le imputan. Se conoció de forma extraoficial que las autoridades de justicia de los Estados Unidos ya tendrían clasificada toda la documentación que demuestran el involucramiento del expresidente Hernández Alvarado en los delitos de tráfico de drogas, la que será presentada el día y hora en la que el exgobernante comparezca ante la justicia norteamericana. René Amaya, 11 Noticias. Les informamos ahora sobre que la familia del expresidente Juan Orlando Hernández envió un comunicado en el que manifiestan que el fallo de la Corte Suprema de Justicia no es una sentencia condenatoria. Este ha sido un golpe fuerte para toda la familia. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar el fallo del juez natural con respecto a la extradición de Juan Orlando Hernández deja a la justicia huérfana y a una familia destrozada. Cita: sin embargo, el fallo de la justicia hondureña no es una condena. Lo que los magistrados fallaron no es una sentencia condenatoria, es la aprobación de un procedimiento administrativo para que Juan Orlando pueda ser juzgado en un tribunal extranjero, pero no ha determinado que es culpable de los delitos que se le imputan. Seguimos manteniendo la inocencia de Juan Orlando. Estamos listos y confiados de poder demostrar ante la justicia norteamericana que estas acusaciones son una trama de venganza de narcotraficantes hondureños, a quienes el gobierno de Juan Orlando desbarató su imperio de crimen y violencia, los apresó o los obligó a salir huyendo del país para negociar su entrega en Estados Unidos, porque sabían que en Honduras ya no tenía la libertad de actuar como lo hacían antes. Esos narcotraficantes que no pudieron amedrentar a Juan Orlando y su afán de combatir de frente al crimen organizado para recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño, ahora tienen una oportunidad de golpearlo por otras vías, pero confiamos en la justicia y sobre todo en Dios, que Él hará brillar la verdad sobre la mentira y que nuestro esposo, padre, hermano y abuelo podrá regresar a casa con la frente en alto y fortalecido por haber demostrado su inocencia ante juzgado extranjero. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que su justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía, citan en Salmo y firman en esta fecha 28 de marzo la familia Hernández García. Le presentamos a continuación la opinión de expertos internacionales quienes sugieren al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, que inicie un proceso de negociación con la justicia de los Estados Unidos.
Ante la aprobación del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la extradición del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, para no enfrentar una pena que sobrepase 1 o 2 cadenas perpetuas debido a la gravedad de los delitos que le imputa el Estado requirente, al cuerpo de abogados del expresidente Hernández en los Estados Unidos lo que les queda es negociar para reducir la condena a través de una colaboración eficaz con el gobierno estadounidense. Bueno, se trata de esto, que la evidencia es casi igual la que enfrentó su hermano Tony Hernández. Entonces él está enfrentando mínimo 40 años hasta una cadena perpetua. Pero ya teniendo sus defensores aquí en los Estados Unidos, ellos pueden negociar con los fiscales federales. Y si Juan Orlando se halla culpable, posiblemente no van a pedir la cadena perpetua, pero muchos años de todas maneras por los delitos que cometió Juan Orlando. Y aquí en los Estados Unidos siempre es una situación donde los jueces dictan una condena más fuerte a individuos que son oficiales y que abusaron su poder. Para el periodista especialista en temas de narcotráfico Óscar Estrada, la extradición del expresidente Hernández es el inicio de la hecatombe para una gran estructura criminal compuesta por empresarios, políticos, entre otras personas influyentes en el país. Ligadas a estructuras bancarias, a estructuras financieras, a estructuras empresariales, policiales, militares, judiciales, que le ayudaron a él a conseguir el poder, y esas personas son ahora las que entran en una etapa las que tendrán que ser investigadas. Otros consideran que la justicia estadounidense aplicará la pena máxima al exmandatario si no hay colaboración de su parte, tal como ocurrió con la condena de su hermano Juan Antonio Hernández. Si el expresidente Hernández está dispuesto a hablar, a dar información que sea revelante para el Departamento de Justicia, para encauzar a otros cómplices, que quizás el Departamento, la Fiscalía de Nueva York o el Departamento de Justicia estén interesados en causarlos también, quizás hacen unas negociaciones y obviamente eso será tomado en cuenta. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Con una redacción del periodista Carlos Zelaya, mis compañeros Jonathan Girón y Andrea Hernández nos cuentan la parte de la historia de Juan Orlando Hernández, que se convirtió en uno de los políticos de más rápido ascenso al poder, pero a la vez con una caída estrepitosa histórica. Este lunes, en horas de la tarde, el Pleno de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión del juez de primera instancia de conceder la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, pedido por ese país ante la comisión de 3 delitos de narcotráfico. Los roces para el titular de 2 gobiernos anteriores fueron evidentes en agosto de 2019, cuando la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y una comitiva bipartidista del Congreso evitó reunirse con el mandatario nacionalista en una gira por Guatemala, El Salvador y Honduras, los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Pelosi, tercera funcionaria en la jerarquía de mando de la potencia del norte, informó que viajaba al área a fin de mejorar la estabilidad regional e involucrar a los líderes en una discusión sobre migración. A fines de mayo de ese año, fiscales estadounidenses presentaban documentos originalmente publicados en 2015 que revelaban que Hernández era objeto de una gran investigación de narcotráfico y lavado de dinero junto con su hermana Hilda y otras personas de su círculo. No obstante, después de 7 meses de reservar la información, el 7 de febrero de 2022, el Departamento de Estado confirmó la inclusión del presidente Hernández en una lista clasificada de funcionarios sospechosos de corrupción o socavar la democracia en Centroamérica.
Ese día, en la capital de Honduras, el portal digital de la Embajada de Estados Unidos reveló que desde el 1 de julio de 2021, el exgobernante fue incluido en la lista vigente por el Departamento de Estado. El ex líder político se une a Rafael Leonardo Callejas, ya fallecido, y a Porfirio Lobo Sosa como los expresidentes nacionalistas con su visa revocada por escándalos de corrupción por Estados Unidos, entre más de 50 legisladores, altos políticos y exfuncionarios activos en El Salvador, Guatemala y Honduras. Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a acciones corruptas. Nadie está por encima de la ley, informó vía Twitter el secretario de Estado, Anthony Blinken. En noviembre de 2018, el hermano del exmandatario, el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, es capturado en el aeropuerto de Miami por actividades de narcotráfico, trasladado a New York para responder por hechos ocurridos entre 2014 y 2016. Fue a partir de ese vínculo familiar directo que las sospechas alcanzaron al expresidente. El 30 de marzo de 2021, el juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castle, sentencia a cadena perpetua más 30 años de cárcel a Juan Antonio Tony Hernández y le ordena devolver 138.5 millones de dólares por 4 cargos de narcotráfico, incluyendo el envío de toneladas de cocaína a territorio estadounidense. Castle dijo: espero que mientras esté en prisión reflexione sobre su vida y lo que ha hecho. Quizás pueda hacer algo bueno por su familia y su país. Las insistentes informaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado han sido desmentidas una y otra vez por el ahora exmandatario, que en un Twitter advirtió que se basan en testimonios falsos de narcos cuyas mentiras son para vengarse, reducir sus penas y recibir otros beneficios. El 8 de enero, en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, fiscales federales presentan mociones acusando a Hernández de aceptar sobornos de narcotraficantes y por primera vez se refieren a él como conspirador número 4, CC4, a su cargo como presidente y al vínculo con su hermano Tony Hernández. El 23 de enero de 2021, el Congreso Nacional rechaza una moción de los diputados Luis Redondo, David Armando Reyes y Jorge Cálix del PCH y Libre respectivamente para abrir un juicio político contra el presidente Hernández ante acusaciones de fiscales estadounidenses de haber recibido en 2013 sobornos de narcotraficantes para financiar su campaña presidencial y su posterior reelección. El 15 de febrero de este año, el exgobernante nacionalista es acusado de 3 delitos relacionados con conspiración para el envío de más de 500.000 kilos de cocaína a Estados Unidos, según la traducción de una nota de extradición 119 enviada por el gobierno de Estados Unidos a Honduras. En el juicio contra el narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes, en marzo 9 del 2021, el fiscal de Nueva York, Jacob Goodwillie, afirmó que el exmandatario pactó una alianza con el cartel de los Cachiros para introducir miles de kilos de cocaína en Estados Unidos. El fiscal describió Honduras como un narcoestado. Fiscales mostraron documentos de reuniones secretas entre Fuentes y Hernández que, según las pruebas de la Fiscalía, recibió millonarios sobornos de narcotraficantes como Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, a cambio de refugio y protección. En uno de esos encuentros, Hernández habría declarado su intención de meterles drogas por las narices a los gringos, según los fiscales. El vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte, en una rueda de prensa confirmó la tarde de este lunes la decisión del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que declaró no al lugar a la apelación de la defensa técnica y ratificó la resolución del juez natural que autorizó la extradición a Estados Unidos del exmandatario conforme a la Constitución de la República, el Tratado de Extradición y las leyes nacionales. La votación, sobre la cual no hay otro recurso más, fue 15 votos a favor de conceder la extradición por el primer cargo y 13-2 por los siguientes 2 delitos, a 6 meses de cumplir 54 años de edad. La entrega de Hernández Alvarado a la justicia estadounidense se espera para las próximas horas. Este día, el final de 24 años de vida política que comenzó en 1997, cuando el exgobernante ganó la primera diputación del departamento del Empira para escalar en la jerarquía partidaria y política en el Congreso Nacional, el 27 de noviembre de 2021, marcó su declive con la derrota electoral de Nasri Asfura, candidato del Partido Nacional, y su punto álgido el 27 de enero, con el triunfo de Libertad y Refundación y Xiomara Castro, de presidente más votada en la historia política de Honduras. Con la redacción de Carlos Zelaya Herrera, este es un informe para 11 Noticias. Y previo a que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia
ratificara la extradición de Juan Orlando Hernández Alvarado. Su esposa, la ex primera dama Ana García, publicó una carta escrita por el exgobernante desde el lugar donde guardaba prisión. Darío Bonilla. Es muy doloroso lo que estoy viviendo. Es muy duro estar separado de mi familia, mis seres queridos, privado de tantas cosas. Cuando pienso en mis nietas, Violeta y Olivia, se viene a mi mente la posibilidad de no verlas nunca más, que no podré entregar a mis menores hijas Daniela e Isabela cuando decidan casarse, que no podré ver Honduras y su gente. Todo cambió, todos los planes que tenía para mi retiro, después de tantos años de trabajo, al final concluyó en la posibilidad de que al enfrentar cargos por 3 cadenas perpetuas, podría llegar a convertirme en un muerto en vida. Vean un ejemplo, mi abuela Chayo murió al inicio de mi detención. No solo no pude asistir a su sepelio, tampoco pude llamar a mi madre Elvira, a mis tíos, para decirles que al igual que ellos, sentía un profundo dolor por la muerte de su mamá, mi abuela Rosario. Nunca creí que esta lucha por la paz de nosotros, los hondureños, me llevaría a convertirme en un privado de libertad. Nunca creí que la respuesta a muchos años dedicados al trabajo por la seguridad nos llevarían a ser calificados como narcoestado. Sabía que esta lucha no sería fácil, tendría muchos riesgos. También creí que con la voluntad sincera de las instituciones y sectores del país, más el acompañamiento activo de nuestros socios aliados, sería un ganar-ganar. Soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración. Estoy seguro que Dios me hará justicia. Esto es una venganza de los carteles, es una trampa orquestada para que ningún gobierno vuelva a hacerles frente. Parte de esta conspiración ha sido una campaña de odio y desinformación, pero es evidente, las contradicciones de los delincuentes, juicio tras juicio, mienten y se contradicen. Además que también es evidente que después de entregarse o ser capturados, pasaron meses, años declarando y nunca me mencionaron, hasta que iniciaron la ejecución de su venganza y además buscando reducir sus condenas y devolución de sus bienes entre otros beneficios. Hace poco leía lo que dijo Alfredo Landaverde, el pueblo, todos nosotros sabemos quiénes son. No solo yo porque trabajé en la policía, la gente común sabe quiénes eran los jefes del crimen organizado en sus municipios, en su comunidad. Y yo agrego, Dios nos conoce a todos, no solo en nuestras acciones, también en pensamientos. Ojalá no sea tarde para nosotros como familia, no sea tarde para quienes han sido sorprendidos, porque dudan de nosotros o les creen a los delincuentes. No sea tarde para Honduras, no sea tarde para los pueblos que quieren vivir en paz. No sea tarde y que sufran la pena de reconocer que tomaron esta trama, estas acusaciones a la ligera o cayeron en la desinformación. Si es tarde, no podrán justificarlo frente a sus familias, colegas y frente al juicio de la historia. Solo espero que se haga justicia, que se respete el derecho que nos asiste a las personas y a las naciones. Si así fuera, esta trampa se para de inmediato. Creo en Dios, sé que Él es justo. Él es nuestro juez, conoce nuestros pensamientos y actuaciones, de Él nada se escapa. También entiendo que Él tiene sus propósitos, sus planes y sus formas de hacer las cosas. En Él está mi fe y confianza. Quiero agradecer a todos los que oran y nos tienen en sus pensamientos con buenos deseos, y aún aquellos que nos adversan, les digo que los perdonamos. Esto porque cuando hablamos con Ana, mi madre, mis hijos, hermanos y seres queridos, me doy cuenta de sus oraciones y buenos deseos. Soy inocente, confío en la justicia y misericordia de Dios. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 27 de marzo 2022. Bendiciones. Juan Orlando Hernández Alvarado. A continuación, Gisela Calix nos informa el punto de vista de policías en condición de retiro, quienes afirman que la extradición de Juan Orlando Hernández es el inicio de más procesos similares a este. Comisionados de la Policía Nacional en condición de retiro aseguraron que la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández es tan solo el punto de quiebre de las redes del narcotráfico que en su momento ellos mismos denunciaron, que beneficie a la sociedad en general, que desde hace varios años ve cómo se derrama la sangre producto del tráfico de drogas en el país. Desde el inicio del desmantelamiento de uno o varios carteles se está iniciando.
Considero que cuando Juan Orlando esté allá desfilando en las cortes de Nueva York, van a salir un montón de informaciones importantes y también los testigos que van a estar en contra de Juan Orlando, muchos de ellos estuvo trabajando con Juan Orlando. Hoy que es un hecho, la extradición de parte que el expresidente Juan Hernández va hacia Estados Unidos, este es el inicio de un nuevo número de extraditables que vienen hacia Honduras, ya que si lo vemos bien desde el punto de vista político, él era la máxima figura política del Poder Ejecutivo y por ende él utilizó la institucionalidad para el trasiego de droga hacia aquel país del norte. Quienes se enfrentaron a un proceso de depuración de la Secretaría de Seguridad porque en su momento denunciaron la infiltración del crimen organizado en la Policía Nacional, hoy ven cómo la justicia de Estados Unidos les da la razón. El tiempo nos está dando la razón. La verdad siempre sale a prevalecer ante las extremidades cortas que tienen las falsedades y las mentiras evidenciadas, pues, y hoy por hoy pues se está demostrando con la extradición de este señor narcotraficante que usurpó la presidencia de la República. Y bueno, vendrán más cosas, ¿verdad? Vendrán más cosas pues que siempre efectivamente van a reafirmar. Además expresaron que para evitar un proceso de extradición no descartan que políticos y policías y otras personas que han sido vinculados con el narcotráfico se presenten voluntariamente y busquen obtener penas mínimas en las Cortes Federales de Estados Unidos. Gisela Calix, 11 Noticias. Y algunos expertos en el tema aseguran que la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado debe ser un motivo de reflexión para que funcionarios públicos, empresarios y representantes de otros sectores no se vinculen con el crimen organizado. Nos informa Fernando Arteaga. Luego que el pleno de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia ratificara la extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, diputados del Congreso Nacional manifestaron que este inédito proceso demuestra que la justicia, aunque se atrase, siempre llega. Este mensaje es muy fuerte. Primer expresidente de América Latina que lo llevan a Estados Unidos a enjuiciar por narcotráfico. Vea qué doloroso que nuestro país quede en historia el primer país condenado por violación de derechos humanos, Honduras. Otros consideran que aunque por años señalaron que el exmandatario estaba coludido con el narcotráfico, tampoco celebran lo que sucede. Más bien, esto debe de ser motivo de reflexión para las nuevas autoridades y la clase política en general. Creo que no es algo para o por lo que deberíamos de sentirnos orgullosos, es la extradición de un expresidente que nos debería llenar de mucha vergüenza, ¿verdad? Y que también deberíamos utilizar como ejemplo para no hacer ese tipo de cosas. Diputados nacionalistas consideran que la dura situación que enfrenta el exmandatario es una buena oportunidad para que pueda demostrar su inocencia ante la justicia de aquella nación. Desde el inicio de este proceso, el expresidente Hernández siempre mencionó que él se sometería a lo establecido ya en ley. Hoy se ha cumplido una parte de ese procedimiento, que es aquí en nuestro país. La Corte Suprema de Justicia ha tomado una decisión y yo creo que es una buena oportunidad para el presidente Hernández, porque ahora en Estados Unidos él va a tener que defenderse. Asimismo, otros correligionarios de Hernández se han solidarizado con su familia ante este proceso que se llevará a cabo en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. En otros temas, la Fiscalía hondureña está pidiendo 16 años de cárcel para la ex primera dama de la nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo, vinculada a actos de corrupción. En la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia, en audiencia de individualización de la pena, el Ministerio Público solicitó una pena de 16 años de cárcel para la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. Fue declarada culpable de los delitos de fraude y apropiación indebida en contra del Estado de Honduras, mientras que para su ex secretario privado Saúl Escobar se solicitó una pena de 9 años. Por el delito de fraude, una pena de 9 años 4 meses
y en el caso del delito de apropiación indebida, 7 años, 1 mes y 10 días para la ex primera dama. Mientras tanto, la defensa de ambos imputados pidieron que la pena que se les imponga sea la mínima y que no es justo que se les apliquen tantos años de cárcel en un proceso viciado, sostuvo el defensor de la ex primera dama. El Código Penal actual tiene una manera de poder imponer la pena y como es un delito continuado, establece que debe ser la pena más grave del delito continuado, pero en este caso como es el mismo, el tipo base de la pena establece que es de 5 a 7 años. Por su parte, el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, consideró injusta la decisión judicial, pero las leyes del país son así y que no se podría esperar una decisión contraria. Aquí en Honduras no se respeta la ley y eso es evidente, lo que hemos tenido. A ver qué pasa ahora, o rectifica la Corte, tal vez ya no le van a tener miedo al de arriba que les decía lo que tenían que hacer, o tal vez la nueva Corte, ojalá. Pero si no se respeta la ley en Honduras, va a ser una deuda pendiente con la sociedad. El Tribunal de Sentencia aún no determina la fecha de individualización de las penas, debido a que un tribunal de alzada aún no contesta un recurso de apelación para que la medida cautelar de cárcel sea cambiada por arresto domiciliario bajo una garantía. Gisela Calix, 11 Noticias. Vamos ahora con la cápsula deportiva de esta noche. Adelante nuestra compañera Diana Paz. Muchísimas gracias, licenciado Raúl Valladares, Andrea Hernández, buenas noches a ustedes y buenas noches a usted, amable televidente de 11 Noticias Estelar. Soy Diana Paz. Hoy es lunes 28 de marzo y ya estoy lista con la información deportiva correspondiente a este día. Hablaremos acerca de la ratificación por parte de FENAFUT para la continuidad del Bolillo Gómez al frente de la selección y también sobre el nuevo formato de Champions League. Comenzamos. FENAFUT ratifica la continuidad de Hernán El Bolillo Gómez. Después de la pérdida por la mínima ante México en San Pedro Sula por la fecha 13 de las eliminatorias mundialistas CONCACAF, el presidente de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras, Jorge Salomón, rindió declaraciones sobre el futuro del estratega frente a la selección nacional. El enfoque está en el Mundial del 2026, un proceso en el que se espera se puede efectuar de la mano del entrenador colombiano. Salomón aseguró estar contento por el cambio que se ha visto en la plantilla en los últimos 2 encuentros, a sabiendas que los resultados en esta eliminatoria no fueron los deseados. La evolución de los seleccionados debe continuar y esperar que saquen un buen resultado en Jamaica este miércoles 30 de marzo. La nueva Champions League y su nuevo formato que permitirá 2 invitados. El futuro modelo de la Champions League aún no ha sido confirmado, pero el acuerdo debe concretarse antes de la presente campaña. El director de competiciones de la UEFA, Giorgio Marchetti, habló sobre la posibilidad de que existan 2 invitados. En la fase final pasaría de 36 equipos por los 32 actuales. 2 de esos equipos que no clasifiquen de manera directa lo harán mediante el historial que tengan de acuerdo a las 5 temporadas anteriores. Esta idea aún es un plan por concretar por los próximos ejecutivos de la UEFA. Muchísimas gracias por acompañarme con esta información deportiva. Nos veremos en la próxima. Pero antes quiero recordarle que para que usted conozca más acerca de estas y otras noticias deportivas, puede ingresar a www.11noticias.hn. Soy Diana Paz. Compañeros, continúo con ustedes. El Salvador vive uno de los momentos más mortíferos desde el fin de la guerra civil, producto de la ola de violencia que las pandillas dispararon indiscriminadamente en contra de vendedores callejeros, pasajeros de transporte público y clientes del mercado.
Solo el viernes se registraron 14 homicidios, según cifras oficiales, mientras que el sábado se convirtió en el día más violento en lo que va del año, con 62 asesinatos en 12 de los 14 departamentos del país, un nivel de violencia que no se había visto desde hace 30 años. A raíz de esta situación, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un régimen de excepción de 30 días que suspende algunas de las libertades civiles que garantiza la Constitución, flexibiliza las condiciones para los arrestos, restringe las reuniones y permite al gobierno interceptar las comunicaciones de los ciudadanos. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele giró órdenes al viceministro de Justicia decretar emergencia máxima en todos los centros penales. Director Osiris Luna Mesa, decrete nuevamente emergencia máxima en todos los penales de seguridad y máxima seguridad. Todas las celdas cerradas 24/7, nadie sale ni al patio. Mensaje para todas las pandillas. Por sus acciones, ahora sus homeboys no podrán ver ni un rayo de sol. Horas más tarde, y fiel a su estilo, publicó: mensaje a las pandillas. Tenemos 16,000 homeboys en nuestro poder. Aparte de los 1,000 arrestados en estos días, les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya, o ellos lo van a pagar también. Como parte de las consecuencias de esta alzada de violencia, en las últimas horas salió un informe del indicador de bonos emergentes que señala que El Salvador es el segundo país de América Latina con más riesgo de inversión, superando a Argentina y solo por debajo de Venezuela. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. El gobierno plantea proyecto orientado a rescatar el sistema energético nacional. Esta es la nota positiva de esta noche. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Desde el gobierno central ya se anunció el inicio de un plan orientado a rescatar las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y justamente estamos trabajando en este momento en algunas reuniones que hemos sostenido para intentar incidir en las decisiones que se tienen que tomar. Para el exgerente de la ANE, Roberto Martínez Lozano, aún hay tiempo para recuperar a la estatal, siempre que se conforme un equipo de trabajo con el personal indicado en la materia. Gente que les estime en los aspectos relacionados con la vigencia pública de las instituciones de servicio público. Y a veces la ENE no se dirige desde el ENE. Como parte de este plan, el gobierno hondureño ya giró las invitaciones a los diferentes sectores de la sociedad. Las medidas van orientadas a enfrentar la crítica situación energética que enfrenta el mundo entero a raíz de los altos costos del petróleo. Muy positivo, la verdad es que se puede instalar una mesa de trabajo con el objetivo de encontrar soluciones a toda esta problemática de los combustibles y del sector de energía. Nosotros estamos abiertos a dialogar. Que cada año que el ENE no resuelve el problema de las pérdidas eléctricas pierde entre 9.000 a 11.000 millones de lempiras, eso se va sumando. Las mesas de trabajo podrían iniciarse en los próximos días, de acuerdo a lo anunciado por las autoridades del gobierno. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Siguen las alzas a los precios de los alimentos de primera necesidad en Honduras. 300 lempiras aumentó la carga de frijoles en los mercados de San Pedro Sula. Herling. La carga de frijoles tuvo un desmedido incremento de 300 lempiras en los mercados sanpedranos y ahora su precio ronda los 3,000 lempiras, según informaron los locatarios, y gran parte se debe a que son importados de Nicaragua, porque en el país hay desabastecimiento. El frijol hubo un incremento de como de 300 lempiras en carga. Y estaba el quintal a 1.300 y ahora está a 1.450 el quintal. Los propietarios de bodegas piden a la Fiscalía del Consumidor aplicar sanciones a quienes están aprovechando, porque estas alzas han ocurrido en menos de un mes y les afectan a ellos como compradores directos, así como al consumidor final. Nosotros por lo general damos aquí, ¿verdad? Como tiene menos costo, lo damos a 15, pero ya cuando tiene otro costo por el combustible, los que llevan para las colonias, ¿verdad? Los venden a un precio de 16 lempiras. Bastante alto esto ya. Sí, claro, y sabemos, ¿verdad?, que nosotros ahorita en estos momentos
todo el país de Honduras carece de frijoles. La cosecha de frijoles de primera está prevista para mayo y junio, según los vendedores de este tipo de grano, y por lo menos deben de existir congelamiento de precio, de lo contrario, la libra llegaría a costar unos 25 lempiras por la escasez en el mercado nacional. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Vamos ahora con Oscar López, quien nos informa que este día militantes de Libre se han tomado la carretera CA5 a la altura de Comayagua y exigen a la presidenta de la República, Xiomara Castro, ser escuchados y que se tomen en cuenta también sus propuestas para el nombramiento de personal. Y nos hemos tomado la carretera debido a que no nos escucha nuestra presidenta, que nosotros la vamos a buscar y nunca la encontramos, de que le mandamos propuestas del departamento de Comayagua, de nuestro municipio, para nombramientos en las instituciones y que no se toman a cuenta, de que se está favoreciendo la deslealtad y a la gente que le ha sido leal a ella nos ha dejado por fuera. En oposición a los nombramientos que se han hecho en varias instituciones del Estado en Comayagua por los diputados del Libre, indignados por estas decisiones, dirigentes y militantes de este partido político se tomaron la carretera CA5 a la altura de la Cuesta de la Virgen, exigiendo a la presidenta Xiomara Castro ser escuchados y que se tomen en cuenta sus propuestas, ya que aseguran que se han hecho muchos intentos de conversar con ella, sin embargo, no han sido atendidos y consideran que están siendo excluidos después de haber trabajado muy fuerte por el triunfo del partido. Nosotros no estamos de acuerdo con los nombramientos de salud, con los de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, con los de Copeco, con los nombramientos en gobernación. Nosotros no estamos de acuerdo con todos esos nombramientos, porque se han hecho sin tomarnos en cuenta, los han excluido completamente. Presidenta, se debe a este pueblo. Denos la cara, recíbanos y respóndanos. La toma se prolongó por varias horas, manteniendo paralizado el tráfico vehicular. Como de costumbre, la quema de llantas y consignas fueron parte de la protesta, lo que incomodó a los vecinos del sector. Elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar para mantener el orden y liberar este tramo carretero. Dirigentes de Libre advierten con llegar hasta las últimas instancias y de continuar con este tipo de medidas de presión si la presidenta Xiomara Castro y los diputados no acceden a buscar consensos a través del diálogo. Si no se nos atiende, mire, nosotros vamos a seguir con medidas más fuertes. Para 11 Noticias, Oscar López. No sé quién es el muchacho que habla tanto, que no está de acuerdo con el ministro de Gobernación, que no, bueno, mencionó varios. En este momento no han despedido gente, primero porque no hay cómo pagarle prestaciones a los nacionalistas, que aparte de eso dejaron bien amarrado ahí. Tienen que buscar, no sé si van a hacer un decreto, cómo van a hacer para poder abrir algunas plazas. Pero no todo el que fue a votar por doña Xiomara puede trabajar en el gobierno. No hay cama para tanta gente, compañero. Y el que estaba diciendo ahí que van a protestar, yo le aconsejo que láncela a la presidencia y a ver si los hondureños le dan el voto, porque para poner ministros, para poner el gabinete de gobierno, eso lo decide la presidenta, no un activista. Hay que ser claros. Una vez yo le escuché a una persona que fue presidente y le dijo a otro, no me vos querés nombrar el gabinete, lánzate vos, Leo. Así que el que quiera nombrar el gabinete de gobierno, láncese a la presidencia, que los hondureños le demos el voto y ahí tiene derecho a nombrar a quienes quiera. El gobierno no puede emplear a todos los que fueron a votar por doña Xiomara. Eso es imposible. También sí estoy de acuerdo que debe haber un cambio, que la gente de Libre debe ocupar los cargos principales, pero también Libre está en la responsabilidad, ahora ya no es oposición, ahora es gobierno, en la responsabilidad, y doña Xiomara lo tiene claro, de hacer un buen gobierno. Pero tampoco es que un activista le va a venir a decir qué ministros o qué directores poner. También ubiquémonos. El que quiera poner ministros, directores y gerenciar el gobierno, láncese. Y si los hondureños votan por él, pues va a dirigir el país. Una pausa y continuamos.
La Casa Blanca presentó este lunes su proyecto presupuestario para el 2023, donde se deja en claro que Washington desea gastar más en la lucha contra la agresión rusa, en Ucrania y contra el crimen en Estados Unidos. Además, propone subir los impuestos a las personas que más dinero tienen. En su propuesta de 277 páginas, la Casa Blanca solicita que el Congreso apruebe un presupuesto de 5.79 billones de dólares frente a los 5.85 billones en 2022. En total, el gobierno estadounidense quiere destinar 813 millones de dólares a defensa, lo que supone un incremento del 4% respecto al año fiscal 2022, de los que 31 millones de dólares serían en gasto nuevo. Para la guerra en Ucrania y reforzar el flanco este de la OTAN, la administración de Biden busca asignar 6.900 millones de dólares con el fin de contrarrestar la invasión rusa del territorio ucraniano. Ahora es el Congreso que revisará la propuesta, que probablemente será sometida a muchas enmiendas en ambas cámaras que los demócratas dominan por estrecho margen. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Continuamos con información de país en 11 Noticias, emisión estelar. El excomisionado nacional de los derechos humanos, Ramón Custodio, expuso hoy ante el Partido Liberal sobre los derechos humanos en la política. Esta ponencia fue iniciativa del presidente de ese instituto, el político Gianni Rosenthal. Mediante una invitación del Partido Liberal de Honduras, el excomisionado nacional de derechos humanos, doctor Ramón Abad Custodio López, realizó este lunes una ponencia magistral denominada Derechos Humanos en la Política. Los poderes emanan del pueblo. Solo el pueblo es soberano, nadie más. Y con esta declaración de que el pueblo es soberano, está prohibida toda usurpación a esos derechos del pueblo. El veterano defensor de derechos humanos agradeció al presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, por abrir nuevos escenarios y posibilidades para salir adelante en Honduras, a lo que el expresidenciable afirmó sentirse honrado de dicha ponencia. Nosotros lo invitamos para que él hiciera una ponencia sobre derechos humanos en política, pero prácticamente se convirtió el evento en un homenaje al doctor Custodio, donde todos los invitados se refirieron a sus grandes atributos, a los grandes logros que tuvo para Honduras y a cómo defendió la libertad en su momento, una libertad que hoy disfrutamos, una libertad de expresión que nos permite poder decir lo que querramos. Lo que inició como una exposición magistral de derechos humanos en la política concluyó como un homenaje a un defensor de los derechos de los hombres y las mujeres en el país. Y creo que fue invitado para una conferencia sobre los derechos políticos y se convirtió en un homenaje a una persona que ha sido consecuente en su vida. Ser consecuente en materia de derechos humanos significa incluso desafiar el sistema. Al evento asistieron diversas personalidades que afirmaron sentirse complacidos ante tal disertación de un hombre con una gran trayectoria social como el doctor Ramón Custodio. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Red de Equidad Democrática de Honduras, su informe final sobre las elecciones generales del 2021 recomienda la aprobación de una segunda vuelta. Veremos, dijo un ciego. Kelly. Organizaciones aglutinadas en la Red de Equidad Democrática de Honduras, Red H, presentó este día el informe final Observación Electoral 2021, Logros, Déficit y Retos para la Construcción Democrática, en el que recomiendan el cumplimiento eficaz del cronograma electoral, aprobar la Ley de Justicia Electoral, ciudadanización de mesas y aprobar la segunda vuelta o balotaje, entre otras reformas. Promover una reforma en la ley electoral para la ciudadanización de los miembros de la Junta Receptora de Votos. Aprobar la ley de justicia electoral. Tenemos un Tribunal de Justicia Electoral sin una ley, debido a que es una herramienta jurídica vital para el buen funcionamiento del recién creado tribunal. Aprobar la segunda vuelta es una de las demandas que se tiene a nivel de ciudadanía sobre la ley.
que para generar legitimidad de mayor respaldo a la elección del presidente. Julio Navarro, consejero del CNE, dijo que tienen la obligación histórica de establecer un mecanismo de legitimidad de las personas que salgan electas en el próximo proceso electoral y borrar la figura del fraude electoral. Nosotros tenemos la obligación, así le digo, la obligación histórica de establecer un nuevo mecanismo de legitimidad de las autoridades que salgan de los procesos electorales. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales dijo que actualmente la sociedad está en un proceso de mejora en la que deben de participar. Bueno, yo creo que lo principal y lo fundamental es entender que nuestra democracia está en un proceso de mejora, pero que para que ese proceso de mejora se dé de forma correcta, es fundamental que participemos todos. Otra problemática que debe de regularse es la violencia electoral, reportándose más de 140 casos en los 2 procesos realizados el año anterior. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Continuamos con más información. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se encuentra en el país para sostener reuniones con la presidenta Xiomara Castro a través de un intercambio de experiencias. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se reunirá con el exgobernante de Ecuador, Rafael Correa, quien llegó este domingo al país centroamericano para intercambiar conocimientos y experiencias con diferentes sectores. Así lo confirma el vicecanciller Gerardo Torres. Nosotros tenemos un plan de gobierno que está enfocado en los más pobres, en vencer el hambre, la pobreza, en el fortalecimiento de las mujeres como entes de desarrollo de las comunidades, en el respeto pleno a los derechos humanos, y el presidente Rafael Correa tiene una gran experiencia también en temas de manejo de deuda. Entonces vamos a aprovechar su visita no solamente para agradecerle todo lo que ha hecho por el pueblo de Honduras, sino también para pedir su opinión y trabajar con él en áreas que son de su expertise. Correa posee un doctorado en economía, entre otros estudios superiores que lo colocan como uno de los economistas más sobresalientes de Latinoamérica, premiado en 2 ocasiones por la Comisión Económica para América Latina. Experiencias que pueden ser aprovechadas, señala este ex canciller. Honduras es un país endeudado, con muy poca capacidad de ejecución de inversión pública y de creación de empleo. Ecuador ha sido un ejemplo en cuanto a eso, que nos puede ayudar mucho. Empresarios consideran que este tipo de encuentros pueden ser útiles para aplicar en Honduras las gestiones públicas fructíferas durante la gestión de Correa. Con el cambio de gobierno, pues ha abierto expectativas en diferentes lugares del mundo para conocer cuál es la situación y cuáles son las ideas que se tienen en el nuevo gobierno. Y por eso creo que hay mucha atención ahora en el ojo internacional para Honduras, hay que aprovecharlo. La visita del expresidente ecuatoriano es una muestra más del interés de personalidades internacionales de conocer el plan de gobierno de la primera mujer presidenta de Honduras, señalan voces oficiales. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Lamentablemente sigue la violencia contra las mujeres. En Choloma Cortés asesinaron a 2 mujeres, una de ellas era líder de los patronatos de ese sector. La violencia sigue enlutando familias hondureñas. En las últimas horas, 2 mujeres fueron asesinadas en la colonia Cares, sector kilómetro del municipio de Choloma. Entre ellos, la presidenta del patronato, identificada como Ada Dilcia Zamora Rodríguez, de 61 años de edad, puesto que desempeñaba desde hace 12 años, y quien además era propietaria de un negocio de venta de ropa usada ubicado en el parque de dicho lugar. La otra fémina se trata de Cindy Rivas, de 22 años. Su cuerpo quedó en el interior de una vivienda. Testigos que presenciaron la escena detallaron que sujetos fuertemente armados llegaron al lugar donde se encontraban las víctimas y sin mediar palabra abrieron fuego contra ellas. Hasta el momento las autoridades no han brindado detalles de este doble crimen. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Bien, y la compra del avión y helicóptero presidencial es una muestra de que la administración pasada despilfarró los fondos del tazón de seguridad, según expertos. Expertos y analistas han calificado como una abominación que no tiene nombre la utilización de millones de lempiras por parte del gobierno
de Juan Orlando Hernández del tazón de seguridad para comprar al contado un lujoso avión y helicóptero que en su momento se alegó eran donaciones. Resulta que compraron un helicóptero por 261 millones de lempiras y lo habían mantenido oculto, disfrazado, según aparecen noticias circulando en un periódico de mayor circulación dentro del país. El mismo periódico en una investigación logró resaltar de que el famoso avión presidencial no fue objeto de una donación de Taiwán. Es una obligación del Ministerio Público, del Tribunal Superior de Cuentas, de la autoridad respectiva y de todos los ciudadanos exigir que se dé cuenta sobre los fondos que fueron despilfarrados por esa tasa de seguridad. Según datos, el avión presidencial para el exgobernante costó más de 1.300 millones de lempiras y nunca fue una donación. Por su parte, la adquisición del lujoso helicóptero tuvo un valor de más de 460 millones de lempiras y tampoco fue un regalo. Además, se ordenó pintarlo de verde para dar la impresión que era un aparato de la Fuerza Aérea Hondureña. El helicóptero, todas las picardías que utilizó este señor en la presidencia las utilizan como lo pintan de verde para hacerlo pasar como que era un helicóptero asignado a la Fuerza Aérea. El tema de la tasa de seguridad era un fondo destinado para tener que todos los temas relacionados con seguridad de las personas, seguridad del territorio hondureño, pues fueran trabajados de esa manera, pero no para complacer los lujos. Los expertos consideran que no se justifica haber comprado estos lujosos aparatos con fondos del tazón de seguridad, porque la OAVI tenía en su poder varios de ellos que hubiesen servido para tal propósito, sin representar mayores costos al Estado hondureño. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. No tengo la menor idea de cuánto puede costar un nuevo hospital equipado, bien equipado, pero si suman ese avión y ese helicóptero, de algo le hubiera servido a salud pública eso. Bien, pongan atención especialmente aquellos que estuvieron al frente de algunas instituciones del Estado, porque las autoridades del Ministerio Público están investigando la ejecución de proyectos gubernamentales en 3 instituciones del Estado que lo hicieron con 12 ONG. En este momento mi compañero Jonathan Girón nos informa en vivo sobre este delicado tema que podría llevar a la cárcel a varios. Adelante, Jonathan. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares, compañeros en estudios y televidentes de 11 Noticias. Es un gusto saludarlos. Así es, como usted lo indica, por la comisión de varios delitos, entre los que se encuentran la malversación de caudales públicos, fraude, lavado de activos y asociación para delinquir. El Ministerio Público realizó la inspección de documentos en varias instituciones estatales que aparentemente adquirieron convenios con 12 ONGs para la realización de varios proyectos y mismos, se presume, los fondos no fueron liquidados y fueron trasladados o desviados para la financiación de campañas políticas. A continuación escuchamos más detalles con el portavoz del Ministerio Público, Carlos Morazán. Fiscales del UFERCO y agentes de la ARTIC ejecutan acciones de inspección y de comercio de documentos en las oficinas de Pronader y de COAS y el FIS. ¿Qué investiga el Ministerio Público en esas entidades públicas? Bueno, posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude, lavado de activos y asociación para delinquir. Se trata de una línea de investigación en la que se presume que con 12 ONG se habrían suscrito convenios de cooperación para temas de vivienda, infraestructura educativa, programas de agua y saneamiento, y que los mismos fueron objeto de algún desvío en sus fondos o que no se tuvieron los controles de seguimiento, supervisión y liquidación adecuados. Es así que con esta diligencia se busca esclarecer si en estos proyectos que se desarrollarían en Francisco Morazán, en Copán, en Santa Bárbara, en Cortés, en El Paraíso, en Valle y en Choluteca, se dieron actos de corrupción. Las personas investigadas serían pues personas particulares, testaferros y también funcionarios pues que estarían vinculados en esta red de corrupción.
Por supuesto, nosotros estaremos ampliando en los diversos espacios informativos de 11 Noticias esta importante información en la que se presume pues estarían vinculados estas 12 ONGs, estas instituciones estatales que adquirieron fondos para la realización de varios proyectos educativos y también pues de salud. Es un tema bastante delicado que, bien como lo indicaba usted, licenciado Raúl Valladares, en el espacio pues pueden salir varios nombres de funcionarios, pero como les decía, nosotros estaremos ampliando en las próximas ediciones de 11 Noticias. Con este contacto yo retorno con ustedes a los estudios. Buenas noches. Jonathan Girón, y sin duda le vamos a estar dando seguimiento a esta línea investigativa por parte del Ministerio Público, porque estos fondos eran destinados al desarrollo de estas comunidades, construcción de escuelas, también programas de agua que habrían sido desviados para campañas políticas o para enriquecimiento. Vamos a continuar con Víctor Nil, quien nos informa que envían a prisión también a 4 hombres que transportaban 200 libras de marihuana en una rastra en el Progreso, York. Mediante detención judicial, fueron enviados a prisión 4 hombres que son acusados por los delitos de tráfico de drogas, ya que fueron arrestados durante el fin de semana en un retén policial en el Progreso Lloro, a bordo de 2 vehículos en el cual transportaban unas 2,000 libras de supuesta marihuana desde el departamento de Colón. Los 4 vinculados, en este caso Elmer Joel Pineda Gómez, Jonis Armando Morán Méndez, José Paul Chavarría Escalante y Giovanni Francisco Espinosa Núñez, a quienes se les considera responsables del delito de tráfico de drogas agravado en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras. Los imputados pretendían trasladar el alucinógeno hasta la zona sur del país a través de una rastra y un vehículo tipo pick-up que servía de guía según la acusación presentada. La posibilidad de aplicar una medida alterna a la detención judicial, el juez de letras penal con jurisdicción nacional los ha remitido al Centro Penitenciario del Progreso en el departamento de Lloro y ha establecido la audiencia inicial para las 9 de la mañana del próximo viernes 1 de abril del presente año. La audiencia inicial está pactada para el viernes 1 de abril, donde los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal que participaron en la captura presentarán el informe de las evidencias que les fueron encontradas. Para 11 Noticias, Víctor Nil. Estamos hablando con Andrea. Los muertos por accidentes de tránsito van más de 300 en 3 meses. El decomiso de droga de enero al último de este mes también lo vamos a tener en detalle. Vamos ahora con Steven Salgado. Este fin de semana se desarrolló la entrega de los premios Oscar. A los que nos gusta el cine, estos son los detalles. Steven, adelante. Este domingo se realizó la edición número 94 de los premios Oscars, una noche que nos dejó muchas sorpresas, así como momentos inolvidables y otros incómodos. Acompáñenos a ver todo lo que sucedió la noche más importante del séptimo arte. La gala inició con la alfombra roja, donde actores y actrices mostraron sus mejores prendas y otros la ausencia de ellas. Este año los Oscars fueron presentados por 3 mujeres, Regina Hall, Wanda Sykes y Amy Schumer, todas comediantes. Inició la premiación y Duna comenzó a arrasar, siendo la más galardonada con la mejor banda sonora, fotografía, mejor montaje, mejor diseño de producción y mejores efectos visuales. Encanto fue el mejor film animado. En la noche se interpretaron varias de sus canciones con artistas latinos. Cruella se llevó el premio a mejor vestuario. El momento emotivo fue el Oscar al mejor actor de reparto para Troy Kotsur, primer actor sordo en ganar un Oscar. También se hicieron varios homenajes, como la triste lista de famosos fallecidos. El Oscar al momento favorito de las películas fue la caminata de Flash en la Liga de la Justicia de Zack Snyder.
Y el momento más incómodo y viral de la gala fue el sobresalto de Will Smith, que terminó en un golpe a Chris Rock por haber hecho un chiste burlándose de un problema de salud de su esposa. Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Wow, dude! It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? La categoría de mejor director fue para Jane Campion por El poder del perro. La mejor actriz protagonista fue para Jessica Chastain por su papel en Los ojos de Tammy Faye. El mejor protagonista fue para Will Smith por El Rey Richard. Y finalmente, la ganadora como mejor película, Coda, finalizando así una inolvidable e incómoda noche de los Oscars. Así se fue un año más para el séptimo arte, un buen año en comparación a los pasados debido a la pandemia. Para 11 Noticias, te informó Steven Salgado. Muy bien, Steven Salgado, gracias. ¿Está de acuerdo con esa trompada que le pegó a Will Smith? Bueno, el caso es que la señora tiene alopecia, tiene una condición física. Alopecia entonces, quiere decir no era que, una burla, pues. Sí, pero para que la gente... Alopecia es que la gente pierde el pelo. Correcto, entonces es una condición física y el otro se está burlando y lo trompeó. ¿Cayó? Para mí que hizo lo correcto, además de defender a su pareja que él se estaba burlando, creyó que estaba en aquel show cuando lo hizo con el que se hacía gordo y se hacía delgado, ¿cómo se llama? Ahí sí lo trompearon. ¿Ya te pusieron el micrófono? Sí. ¿Se está escuchando lo que dice el gallo? ¿Estás de acuerdo entonces? No, yo estoy de acuerdo con lo que hizo. Es un acto... Es que fue vulgar el presentador al momento de querer. No puedes hacer chiste de alguien. Es una enfermedad que tiene, y no puedes hacer chiste de nadie. Pero no lo votó como... Sí, de fuerte, Moreno, aguantó. Sí, porque fue trompada y dije Will Smith es grande. Por cierto, la película donde él hace de papá de las Williams, las tenistas, muy bien. Excelente. Pero no como aquella donde él es extremadamente pobre y es un economista y cuando va al baño con su hijo y llora, en busca de la felicidad, sí, me apunta. Al inicio él no me convencía, ya después fue mejorando y ahora ha mejorado mucho. Y ha mejorado también porque ahora dirige además películas de eso. Sí, y tienen que mejorar el golpe de derecha porque como dije Marlon, lo debió votar. Nos vamos. Nos vamos, nos despedimos de ese espacio. Gracias por habernos acompañado. Marlon Mejía en un momento con lo más importante y de nuevo volvió a perder la selección de Honduras. Buenas noches.